Muy bien, entonces como tal el tema de hoy es salud materna y nutrición. Hoy día es una parte introductoria porque luego lo vamos a, en este caso, ver de mucho más a fondo por cada mes, por cada clase, perdón. Pero en este caso vamos a enfocarnos hoy día en la parte de en general de lo que se habla acerca de una gestante. Recordemos que una gestante, pues, no es una enfermedad que a veces se comporta como una enfermedad, ¿no? Hay momentos donde una gestante la pasa muy chévere en su gestación, ¿no? Está tranquila, puede tener alguno que otros malestares, puede por ahí sufrir un poquito de síntomas bastante raros, pero es corto. Sin embargo, si ustedes han tenido la oportunidad de presenciar o pasar para quienes son mamás, a veces la gestación suele parecer algo patológico, porque incluso les termina, a veces esta gestante le va tan mal que toda su gestación se la pasa en el hospital internada, ¿no? Entonces el cuerpo, cada cuerpo es un mundo diferente y en algunas mujeres la gestación le puede caer muy mal y le puede pues tener en este caso en una observación tan delicada. Entonces, aquí va a entrar de manera muy importante con respecto a lo que es la nutrición o alimentación, ya que recordemos que dentro de este útero hay un nuevo producto donde la idea que se busca es que este producto pues salga sano, salga completo, sin malformaciones y con el desarrollo ideal, sobre todo en la parte cerebral. Y eso no se logra simplemente porque sí, sino que es fundamental que tenga una correcta nutrición. Todo el desarrollo de este feto que va a ir creciendo hasta cumplir las 38 o 40 semanas debe cumplir con ello. Entonces, en esta etapa vamos a ver que el embarazo, netamente, va a depender muchísimo de donde esta futura madre tiene que cuidar su alimentación en un 100%, sumamente importante, ya que todos los nutrientes que ella tiene, ya sea de reserva o lo que vaya a comer en extra, va pues a ir directamente al correcto de desarrollo del bebé. Asimismo, también lo que se busca es que no presente infecciones o algunas y otras complicaciones, que es lo ideal. ¿Ya? Con respecto a la subida de peso, Mariela, tienes el audio prendido. ¿Deseas decir algo? No, Ok. Con respecto a la subida de peso, esto es un tema bastante importante de saberlo. Una mujer cuando gesta por primera vez, o bueno, cuando gesta, ¿no? Tiene, digamos, rangos de hasta dónde puede subir de peso. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú estás en tu peso ideal, puedes subir hasta 13 kilos, te lo permite por tu mismo peso, donde tu bebé no va a tener complicaciones, no va a poder quizás ser un bebé macrosómico y aparte tú no vas a tener tantos riesgos de tener diabetes gestacional. Pero ¿qué pasa si tú gestas estando en un sobrepeso? Ya no se te va a permitir subir hasta los 13 kilos porque ya estás con un peso excesivo. Entonces, ¿qué pasa? Que acá el rango ya no va hasta 13, sino va simplemente hasta 9 o 10 máximo. Ahora, ¿qué pasa si gestas estando en un estado de obesidad, ¿no? Donde tu IMC es mayor a 30. Entonces, mientras más obesa estés y gestes, tu subida de peso se vuelve mucho más corto. Con una mujer con obesidad que gesta, lo máximo que puede engordar en todo su embarazo son más que 7 kilos, no más. Entonces, obviamente, si engorda más de eso, totalmente tiene un alto riesgo de ella debutar como diabética. Este bebé nace macrosómico, aparte puede haber riesgo de aborto, y no queda ahí. Cuando el bebé nace, ya toda su genética se ve alterada y es probable que este bebé, cuando crezca, también sea un paciente diabético. Asimismo, tiene tendencia a ser un paciente con tejido adiposo alto, es decir, una persona, digamos, gordita, porque ya todo ese cambio que ha habido dentro del útero también le ha afectado al bebé. Por ello se dice que cuando una mujer tiene que gestar, va más allá de que solamente tengas dinero para tener un bebé. Va más donde tienes que prepararte física, emocionalmente, ¿no? Económicamente también, pero con respecto a la parte nutricional también tienes que tratar de llevar todas las reservas. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Entonces, por ello es importante incluso tratar de llegar a tu peso ideal antes de gestar. La alimentación de las madres, incluso antes de la gestación, juega un papel sumamente importante, ¿no? Para que cuando ya se enteren y sepan que van a llevar por unos 9 meses a un nuevo producto, tiene pues que ir correctamente adecuado. El incremento de peso tiene que ir poco a poco. Hasta los 3 meses, recordemos que es la parte, todo el embarazo es importante, pero hasta los 3 meses, digamos que es la parte más importante porque en esos 3 meses el bebé
desarrolla o en este caso se forma todos sus órganos. Ya después del cuarto mes, el bebé lo que hace es ganar peso y talla. Entonces, por ello, en los 3 meses hay que tener mucho cuidado con respecto a qué consumes, qué no consumes, a qué te expones, ¿no? Porque puedes alterar la formación o alterar, en este caso, la parte genética. Entonces, es importantísimo tener en cuenta ello. Asimismo, parte del incremento del peso no solo es el bebé, sino que también es el líquido amniótico, es la placenta y sí, efectivamente, cierto tejido graso que ganas, ¿no? Por comer esas calorías extras, que está bien porque tienes un nuevo bebé. Asimismo, también los senos, que son tejidos grasos, se empiezan a llenar de leche. Entonces, ¿es normal que una persona en etapa de gestación suba de peso? Claro que sí, es lo más normal que puede haber. Lo que no es normal es subir de peso excesivamente, como a veces suele suceder, y esto es cuando la alimentación no ha sido controlada, lamentablemente. Hay mujeres que están delgadas en su etapa recién de enterarse de la gestación, pero a veces sorprendentemente cuando tú las ves a los 7, 8 meses, están pues súper gorditas, ¿no? Han pasado del peso que se le permite muchísimo más y esto es un factor bastante, ¿cómo se dice?, riesgoso de poder desarrollar enfermedades cardiometabólicas. Entonces es importante siempre vigilar ello. Debemos recordar entonces, ¿no?, que el hábito saludable cumple netamente una gran importancia en esta etapa. Se habla pues de la dieta adecuada, ¿no? Del control de la gestación, donde la gestante tiene que ir a sus chequeos constantemente. La lactancia, ¿no? Cómo conseguir un buen pronóstico netamente en el embarazo y posterior a la lactancia. Todo esto son, digamos, sesiones educativas que la madre debe de aprender en la etapa de gestación, pero si ella planifica tener un bebé, lo ideal es que desde antes se prepare, ¿no? Porque de eso se trata planificación familiar. No solo es que tengas dinero y ya como normalmente hoy por hoy se enfoca mucho las personas y la sociedad, ¿no? Dices, es correcto, ¿no? Como dicen, para tener un bebé sí, obviamente tienes que tener la economía porque cómo le vas a dar educación, vestimenta, casa y de cierta forma una vida digna. Pero más allá de planificación, no solo es eso, es que también la mujer, y en este caso con el apoyo de su pareja, porque se supone que están planificando tener un bebé, tienen que tratar pues de que la salud de esta mujer esté en óptimas condiciones, tanto mentalmente, nutrientes y físicamente, para que todo el pronóstico durante la gestación sea buena, ya que después de la gestación, cuando ya es una puérpera, no queda ahí, sino que sigue la etapa de la lactancia, que también es una etapa muy importante donde la mujer tiene que seguir en este caso con una alimentación adecuada, porque su bebé durante los 6 primeros meses va a depender netamente de ella. Entonces tiene que seguir teniendo una adecuación, una alimentación adecuada y asimismo tratar de recuperar su peso, que es lo ideal. Hay un audio prendido de quién es. ¿Qué tal, Adelina? Buenas noches. Ujú. Entonces, sí, sí, Rosalie, justo estoy viendo quién tiene el audio prendido que escucho como bulla. No logro identificarlo todavía. Ya está. Bien, entonces, la alimentación es un factor preventivo totalmente de algunos problemas de salud. Mientras la nutrición o la alimentación sea correcta en esta etapa, se va pues a reducir algunas molestias que la gestante pueda tener, incluso algún riesgo de enfermedades tanto en el bebé como en la madre. Durante la gestación, ¿qué se puede presentar? La anemia ferropénica o megaloblástica. Hay distintos tipos de anemia. La anemia ferropénica es la más clásica porque es a falta de hierro, ¿no? Cuando no consumes alimentos ricos en hierro. Y la anemia megaloblástica cuando también no consumes alimentos ricos en vitamina B12, porque la B12 es la que desencadena este tipo de anemia. ¿Qué tal, Hugo? Buenas noches. ¿Qué otro problema puede presentarse durante la gestación? La obesidad, ¿no? Es también un problema muy, muy frecuente. La diabetes gestacional, las náuseas y vómitos, sí, no está relacionado directamente a unos hábitos alimenticios inadecuados, pero sí es parte, pues, ¿no?, del cambio que el cuerpo de la mujer tiene. Porque cuando una mujer gesta, absolutamente todo su cuerpo cambia, todo su cuerpo se tiene que adaptar a este nuevo producto y dentro de ello, pues, ¿no?, hay náuseas y vómitos. Hay depresión postparto, que también es un tema bastante delicado. No todas lo padecen, pero este tema es sumamente de verdad delicado porque no solo sufre la madre, sino sufre la familia, sufre el bebé.
Y si no se controla o no se trata adecuadamente la parte psicológica, ¿no? La madre termina pues rechazando a su bebé. Entonces es importantísimo este tema. El estreñimiento también, que es un problema pues bastante común en la gestante y es algo sencillo porque recordemos, ¿no? Que el bebé, como han visto ustedes en una gestante de 7 8 meses, la barriguita es bastante grande, el útero crece bastante, por ende presiona los intestinos. Entonces, si presiona, se genera la movilidad intestinal más lenta. Es por ello que ellas tienen que comer mucha más fibra, muchas más verduras, ¿no? Mucha más agua para por lo menos reducir el estreñimiento que tienen, que es parte normal por la fisiología del cambio que ha tenido gracias a la gestación. Luego tenemos también los ardores, que es parte de toda la etapa gestacional. En el feto, ¿qué puede pasar? ¿Qué problemas relacionados a la parte nutricional, ¿no? Por decir, bajo peso al nacer. Si tenemos una madre con nutrientes deficientes, ella también tiene bajo peso, su bebé va a pasar lo mismo, ¿no? Porque ¿de dónde va a absorber nutrientes si la madre también está desnutrida? Entonces, el riesgo es que el bebé tenga un bajo peso al nacer. Macrosomía también, ¿no? Es decir, cuando una mujer come de más y empieza a engordar mucho más de lo que está permitido, el bebé empieza a crecer bastante y se vuelve como se diría coloquialmente, un bebote, ¿no? Que es macrosómico, súper grande, es decir, más de 4,5 kilos. Un bebé, cuando nace en peso normal, ¿cuánto creen que pesa para las que son mamás? ¿Cuánto creen que es el límite de un peso del bebé? Tres, ¿Conocen? cuatro, cinco, profesora. 3,400 ya. O sea, ¿tú crees que ese es el máximo? Ujú. Rosalía, ya. Ujú. Ya, va de 2,500 a Y 3,500. el normal es de 2,600 kilos, ¿no? Hay un rango, ¿no? Este rango máximo es hasta tres Yo kilos prefiero hasta 500. 4 kilos. 4 kilos ya es un bebé macrosómico ya. Hasta 3,5 kilos se considera un bebé de cierta forma en peso normal. Pero hablamos de un bebé macrosómico cuando este bebé pesa incluso 4 kilos, 4,500, 4,700, 4,800. Estamos hablando de un bebé enorme, ¿no? Y esto es netamente por la alimentación inadecuada que ha tenido la madre, que más se puede relacionar con alto consumo de carbohidratos y en este caso todo lo que son dulces, ¿no? Porque en esta etapa pues la madre tiene bastantes antojos, que si no sabe manejarlo, termina pues subiendo de peso demasiado. Luego también tenemos la prematuridad. Esto se puede dar también por un útero débil, posiblemente también en la etapa de la obesidad. El útero no se comporta como debe, ya que esta es la casita del bebé. Entonces, ¿qué pasa? Que el bebé nace antes de tiempo, ¿no? Y sale todo prematuro, posiblemente esté internado por buenas semanas en UCI neonatal, que son cosas que no deberían pasar. Luego tenemos la famosa espina bífida. Los que estamos desde antes, los que están desde antes los módulos anteriores que se acuerdan. ¿Qué deficiencia de vitamina genera espina bífida? Para Ácido que se fólico. ácido fólico, ¿no? Entonces, exactamente esto se relaciona también mucho con la parte nutricional. La ausencia de ácido fólico genera la espina bífida. Bajo desarrollo neuroconductual, ¿no? Que quiere decir que la parte cerebral del bebé no va a desarrollarse correctamente. Entonces, la idea es que cuando un producto está de cierta forma creándose, la idea es que cuando nazca, este producto pues tenga el coeficiente intelectual alto o por lo menos normal, ¿no? Con la sinapsis adecuada, que sea autosuficiente cuando crezca. Y obviamente cuando sea adulto, en este caso, pues no sea una persona que pueda, en este caso, solucionar problemas, que sea una persona que aporte a la sociedad. Y todo esto se ve pues indicado de exactamente cómo va a desarrollarse la parte del cerebro. Si por ahí sufre algún tipo de repente de bajo desarrollo o posiblemente no ha tenido un aporte adecuado para el desarrollo correcto del cerebro, esto se va a ver reflejado. Cuando el bebé empieza a crecer, no se va a comportar adecuadamente, va a tener deficiencia de algo y todo esto se puede evitar con una correcta nutrición. En esta etapa, sí o sí se incrementan las necesidades nutricionales, ¿no? Y es evidente porque ya no solo eres tú, sino que también está tu bebé dentro de ti, entonces tienes que darle más. Tanto en la gestación como en la lactancia se van a incrementar ya sea el aporte de calcio, ¿no? El aporte, en este caso, de fósforo, el aporte de ácido fólico, sobre todo en el segundo trimestre, porque como ya el bebé empieza a ganar peso y talla, entonces necesitas darle más.
Y esto es importante. ¿Cuántos de ustedes han escuchado desde los consejos de nuestras abuelitas que se decía, estás embarazada, come por dos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es válido eso? ¿Es válido que una gestante coma por dos? Bueno, yo pienso que no, pero equivocadamente, como dicen, coman por dos, o sea, se exceden en comer muchos productos, mucho carbohidrato, y lo hacen una mezcla total donde nos engordamos, ¿no? Más de lo debido. Exacto, ¿no? ¿Quién dice que sí se puede comer por dos? Yo digo, buenas noches, profesora, que sí se puede Ujú. comer por dos, pero balanceadamente, no con mucho carbohidratos. O sea, si tu requerimiento, Xiaomi, no tengo tu nombre, pero te voy a decir por el nombre que veo acá, ¿ya? O sea, Xiaomi, si tú consumes al día 1900 kilocalorías y si tú me dices que comes por dos, es decir, que tú al día me estarías comiendo exactamente 3800 kilocalorías, ¿crees que sea válido, Xiaomi? De las calorías, no sé, profesora. Lo que yo Ajá. digo es como comer saludablemente. Por eso también estoy Ujú. aprendiendo con usted. Ajá. Claro, claro, sino que te Bueno, lo consulto ujú. para que un poquito puedas saberlo de esa manera. Ya, mira, Bueno, te lo pongo así, más que calorías, es como, por ejemplo, ¿no? Ya, a ver, lo ponemos en alimentos. Por decir, en la mañana tú comes dos panes, o bueno, dos panes con tu jugo grande, en el almuerzo comes tu plato proporcionado, en la noche también, sin contar que entre comida y comida picoteas. Si tú doblas esto porque dices que comes por dos, ¿no crees que afectaría en este caso la cantidad que estás consumiendo, así sea saludable? Es decir, el plátano es muy saludable para que es una fruta, ¿no? Pero si yo te digo, ¿tú crees que sería malo comerse un kilo de plátano en un día? ¿Crees que sea malo? A pesar que el plátano es saludable, ¿ah? claro, porque es mucho, ¿cómo se llama? Y es un exceso. Así es, ¿no? Entonces, en base a ello, Xiaomi, es que a veces lo saludable, por ser saludable, tampoco es que, digamos, sea tan bueno consumirlo en exceso. Entonces, con esto voy que una gestante no debe comer por dos, porque si la gestante, hablando no de calorías, ya, sino de alimentos, en base, se enfoca en lo que tú comes en un día, si lo redoblas a dos sería demasiado. Entonces, una gestante, las kilocalorías que va a consumir pueden variar desde 500 a 700 kilocalorías por día extra, nada más. ¿De qué va a depender esto? Va a depender si te encuentras en un IMC normal, es decir, que te estás gestando en una etapa de peso normal, o si tienes un IMC con sobrepeso. Si tienes un IMC con sobrepeso, obviamente, ¿no? No vas a poder pues comer todo lo que espera, no vas a poder comer un poco más de lo que está permitido porque puedes engordar de más. Ahora, si estás con un IMC de obesidad, acá mucho más tienes que restringirte, ¿no? Porque subirías de peso excesivamente. Entonces, no solamente nos basamos porque engordes y ya, sino que mientras más peso vas ganando extra o excesivamente, más complicaciones puedes tener tú, tanto como tu bebé. Entonces, para que tengan claro, hay que desmentir hay que romper ese mito de que una gestante tiene que comer por dos, ¿ya? Sino que tiene que ser entre 500 a 700 kilocalorías extra, ¿no? Pero en este caso, dependiendo en qué IMC se encuentra la gestante. Es decir, ¿no? Si no hablamos de calorías, hablamos de alimentos, por ahí que exactamente que en el almuerzo puedes quizás comer un poco más de pollito, porque lo importante también es tratar de subirle la proteína. De repente a media mañana comías pues una fruta y ya de repente le agregas dos, ¿no? Dependiendo de las kilocalorías. Así es, Honor. Bueno, en realidad esas son las comidas de tiempo, ¿no? Uno lo ideal es que coma pues desayuno, almuerzo y cena y entre media mañana y media tarde algo pequeñito para que no llegues con tanta hambre, tanto al almuerzo como a la cena. Esa es la idea. Aquí está. Este es el incremento de las recomendaciones energéticas, ¿no? Sobre todo a partir del segundo trimestre, la gestante empieza a tener más hambre. Si bien es cierto, durante los 3 primeros meses, ¿cómo es los síntomas de una gestante? Yo no soy mamá, claro, pero por la parte teórica pues conozco, ¿no? Pero para las que son mamás, los 3 primeros meses, ¿cómo la pasaron? ¿Tenían hambre o todo les daba asco? Incluso, ¿no? Ni siquiera los querían ver a los padres.
¿Qué síntomas han tenido durante los 3 primeros meses? Que sería el primer Los, trimestre de gestación. las náuseas, la desesperación por comer en la mañana, a las horas, ¿no? Al menos durante ¿Mm? el primer y segundo mes. Y de ahí, cuando ya llegas al tercer, cuarto mes, con No, todo. ya no, normal, se aclimata el cuerpo, ya no te pide tanto. Claro, y ya empiezas a tener un poco más de hambre, muchas náuseas. Sí, pero ya Mm. es en los horarios normales, habituales. En cambio, durante el primer y segundo mes es el Ujú. cambio drástico de que te choca y te pide como reloj, ¿no? A las 6 de la mañana, 12 del día, alimento. Ujú. Ah, en este Ujú. caso a ti no, a ti sí te dio hambre los 3 primeros meses, el Sí, los cambio. dos primeros. Ujú. Ok, Sí. mira, en este caso a Rosana y a Nancy no, no, su cuerpo todavía no se terminaba de adaptar al cambio que había. Tenían muchas náuseas, vómitos, no querían comer. Ujú. A ver, Rosalí, con tu primer embarazo comías fruta y el segundo salió chatarrero tu bebé. Comida chatarra, así suele dar. Así es, ¿no? En algunas les genera este síntomas, náuseas, vómitos, pero también hay gestantes que no les genera pues esto, ¿no? Se la pasan súper regio todos sus 9 meses comiendo. Entonces el organismo pues reacciona de muy diferente manera dependiendo de cada una de nosotras. Entonces, lo más general, por decir así, es que a partir recién del segundo trimestre ya el cuerpo se ha adaptado a ello. Y aquí es donde empiezan a subir las kilocalorías. Si, por ejemplo, una persona come 1800 kilocalorías, se le suma 300 kilocalorías más en el segundo trimestre, ¿no? Que equivale a un 15% de sus calorías totales. 2200 calorías suele ser, digamos, las calorías totales que una mujer, hablando netamente de mujer, suele comer en un día. Siempre coincide más o menos con esto. Es decir, todo lo que tú comes en un día suele sumar a 2200, que es la más general. Entonces, a esta, si estás gestando durante el segundo trimestre, solo le puedes aumentar 300 kilocalorías. Si estás en el tercer trimestre, ya hasta 400 kilocal. Y ya en periodo de lactancia se suma un poco más, ¿no? Porque también hay un desgaste bastante profundo, un desgaste bastante elevado de anabolismo para poder crear en este caso y formar la leche materna, ¿no? Por eso que la mujer también en la etapa de lactancia tiene bastante hambre, porque el cuerpo constantemente necesita energía para producir esta leche. Sumado a ello que hay mujeres que pues producen leche en cantidad, entonces su cuerpo constantemente está generando o gastando energía para la producción de ello. Ah, ya, Úrsula, claro. En algunos les da en su primer embarazo lindo o totalmente fatal y en el segundo ya no se siente. En tu caso fue así, ¿no? En el segundo embarazo ya tu cuerpo estaba bastante, digamos, adaptado, ya conocía los cambios. Luego tenemos el control de peso durante la gestación. Esto es lo que les comentaba hace un rato, ¿no? Si por decir, alguien de acá gestó estando en un normopeso, es decir, en un IMC entre 18,5 y 24,9, ¿no? Se suele aceptar que subas pues de 11,5 en este caso hasta 16 incluso, ¿no? O bueno, suele ser lo más máximo que se acepta. Incluso hasta 13, 14 está aceptable. Entonces, netamente, por acá estaría en lo correcto. Pero, ¿qué pasa si empiezas a gestar estando en una o en un estado de obesidad? Definitivamente aquí tiene que ser totalmente controlado la subida de peso que vas a tener, que sí vas a subir por el líquido amniótico, por la leche que vas a empezar a tener, por la placenta y tantas cosas que es parte de, pero se te permite a 5 o 9 nada más. ¿No? Entonces aquí hay que tener la suma importancia por eso de que la planificación en una mujer es que si está con sobrepeso, trate de regularizar ese peso y gestar estando en un IMC normal. Entonces el incremento de la energía debe ir acorde con este estado ponderal. Entonces, ¿cómo se puede sacar el IMC? Bastante sencillo. ¿Alguien de ustedes conoce el IMC? Los que están desde antes, ¿se acuerdan el IMC? Para sacarlo. El IMC IMC significa índice de masa corporal, que es la fórmula dada por la OMS de una manera bastante práctica para conocer en qué estado, digamos, de situación con respecto a tu peso te encuentras. Peso. ¿Se acuerdan los que están desde antes cómo es la fórmula? Peso talla, Ex- profesora, al cuadrado. Así es. Excelente, Karina, ¿no? Peso sobre talla al cuadrado. Exactamente. Esa es la fórmula, ¿no? ¿Qué es lo que haces? Simplemente reemplazas, ¿no? Pones tu peso entre tu talla al cuadrado. Si mides 1,63 sería 1,63 al cuadrado, ¿no?
lo resuelves, esta ecuación de primaria, y lo que te salga te ubicas acá. Si te sale 26,9, estarías dentro de este rango, ¿no? Como sobrepeso. Si te sale 35, estarías acá en obesidad. Si te sale 16 SIMC, estarías pues en un estado de muy bajo peso. Hay que Disculpe, Miss, tener, ¿puede repetir, disculpe, la fórmula? sí, peso sobre talla al cuadrado. Está ahí en la en el mensaje. Lo voy a escribir acá. El IMC, que es índice de masa corporal, significa peso sobre talla al cuadrado, que lo puedes reemplazar de manera muy sencilla. Ejemplo, 63 kilos entre, un ejemplo, que la persona pese perdón, mida 1,63. Como es al cuadrado, lo puedes repetir dos veces o lo elevas al cuadrado, es lo mismo. ¿Cuánto sale acá? Vamos a ver, 1,63 por 1,63. Estamos hablando de 2,6569, 2,6569. Lo único que he hecho acá es resolver esta ecuación sencillita, nada más. ¿Cuál es la respuesta? 23,7. Si tenemos 23,7, ¿dónde creen que se encuentra esta persona X? ¿En bajo peso, normopeso, sobrepeso u obesidad? Porque estos son los rangos Normopeso, establecidos. Está con normopeso. 23,7, normopeso, ¿no? Muy bien. Entonces, esta gestante, ejemplo que he inventado los datos, está apta de cierta forma para subir y para de cierta forma comer un poquito más o comerse sus gustos sin preocuparse en exceso, porque se le está permitiendo subir toda esta cantidad de kilogramos, cosa que no pasaría si esta paciente estuviera en un estado de obesidad o de sobrepeso. Entonces, eso es la importancia, ¿no? De poder tratar de estar en un estado de peso adecuado cuando vas a gestar. ¿De acuerdo? ¿Se entendió la fórmula? ¿Sí? ¿Se Sí, entendió sí, la sí, fórmula? gracias. Ok, listo. Perfecto, Rosalie. Ya. ¿Qué recomendaciones de proteínas, vitaminas y minerales vamos a tener aquí, ¿no? Con respecto a las proteínas, que es también importantísimo, ¿no? En una mujer adulta, los requerimientos de manera general 46, pero en la etapa de gestación y lactancia, obviamente eso también va a subir muchísimo más, porque digamos que la proteína funciona pues como ladrillitos. Cuando tú construyes una casa, primero pones la base, luego para que se forme toda la estructura vas poniendo los ladrillos. Digamos que la proteína funciona así, vienen a ser parte de de la estructura que el bebé está, en este caso, formándose, ¿no? Por ello, tiene que sí o sí las proteínas ser aumentadas. En la mujer lactante, de igual manera, por la cantidad de leche que está produciendo. Recordemos que la leche también es un alimento, pues, enfocado, aparte de tener muchos más nutrientes, la proteína es uno de ellos en gran proporción. Por ende, tiene que aumentarse. Luego tenemos los folatos, que es el ácido fólico en este caso, ¿no? En la etapa de gestación sube más, luego se vuelve a regularizar un poco en la etapa de la lactancia. Vitamina C, D, calcio, hierro, yodo y zinc son las vitaminas y minerales sumamente destacadas aquí, porque nuestro cuerpo tiene, ay, perdón, nuestro cuerpo tiene muchas más tipos de vitaminas y minerales, pero estos van a ser los más destacados por su aporte antioxidante, formación de huesos, que no haya en este caso bajo peso, ¿no? Para evitar un desarrollo inadecuado de repente de las glándulas sexuales, entre otros. Entonces, esto de acá es lo que más va a destacar en esta etapa de la gestación. Va a haber desequilibrios detectados cuando no consumes exactamente lo que hemos visto acá, que son los más principales, ¿no? Como por ejemplo, vamos a ver que mientras haya más deficiencia en necesidad nutricional, tanto en la gestación como en el embarazo, puede haber en este caso la famosa anemia ferropénica, que es por falta de hierro, o lo que hemos visto hace un rato, que es la deficiencia de ácido fólico que te puede dar la espina bífida, ¿no? Donde netamente el tubo neural no se cierra correctamente. Entonces el bebé nace con la parte de en la columnita se ve como una úlcera pequeñita, ¿no? Entonces, esto sí o sí es deficiencia nutricional de vitamina B12. Por ello es importante que la gestante tome automáticamente. Es más, normalmente las gestantes toman desde que se enteran que están embarazadas, pero lo ideal es que si alguien quiere tener un bebé, lo tome incluso 6 meses antes para tener todas sus reservas lleno y que pues tenga un embarazo de lo más saludable posible. Los suplementos en la gestación, si bien es cierto, la parte nutricional nos ayudamos con los alimentos, quien lo va a ver de manera muy precisa y a fondo es el especialista, que es el ginecólogo.
¿no? El ginecobstetra, mediante la evaluación, con los exámenes bioquímicos que están preindicados, con los resultados y todo, se puede ver exactamente qué más se tendría que suplementar a esta gestante de tener algún tipo de deficiencia. Pero el ácido fólico y el hierro sí son suplementos que siempre se les da a la gestante, sí o sí, sin, como se diría, sin titubear. Asimismo, también durante la lactancia, como hemos visto, el aporte de calcio forma también algo muy importante, ¿no? Este mineral tiene que estar presente. Es decir, que una dieta alta en lácteos, que es los alimentos que suelen tener más calcio, tiene que estar presente. Vemos aquí, ¿por qué es importante el ácido fólico, ¿no? ¿Por qué se resalta tanto? Netamente, como hemos mencionado, es por el correcto desarrollo del tubo neural, ¿no? Ya que esto de acá genera, mientras estén las reservas adecuadas, va a generar un adecuado desarrollo neuroconductual del bebé. Asimismo, su suplementación de esto, vemos pues, ¿no? Que puede ser incluso 2 meses, 3 meses antes o hasta 6, que sería lo más recomendable, ¿no? Para poder en este caso ya tener todas las reservas de este tipo de suplemento y el bebé tenga pues un desarrollo adecuado. ¿Dónde lo podemos encontrar? En todo lo que son legumbres, frutos secos, verduras, hojas verdes o zumos de naranja. Si bien es cierto, lo pueden tomar mediante suplementos, ya asegurándote con este tipo de alimentos en una dieta, entonces también sabes que vas a tener todo este tipo de vitamina ya de reserva. Acá les voy a mostrar cómo es el tubo neural. ¿Han visto alguna vez un bebito con la espina bífida? ¿Conocen? La No. vitamina B12 tiene más propiedades, pero en la parte de la gestación se resalta pues mucho esto, ¿no? Exactamente esto es, miren, ¿no? Esta es la parte del tubo neural que no suele cerrar, es como una ulcerita. Ahora, si bien tiene cura, lo ideal pues es que un bebito tan pequeño es un riesgo que sea sometido a sala, ¿no? La idea es que nazca sano, que disfrute de su crecimiento, ¿no? De esta nueva vida. Entonces, si sale con esta deficiencia, esto sí tiene cura, se opera, pero lo que acá pues es grave, recuerden que toda operación, por más pequeña que sea, siempre hay un riesgo. Entonces, un bebé tan pequeñito, someterlo a una operación, cuando se pudo evitar en este caso, ¿no? Por parte de la madre haber estado nutrida correctamente, entonces es bastante penoso, por decirlo así. Entonces, por ello, este tipo de patología netamente es deficiencia nutricional. ¿Ya? Luego tenemos el hierro, que es un mineral también importantísimo en esta etapa, como lo hemos mencionado, ¿no? Ya que en la etapa pues de la gestación vamos a ver, ¿no? Que alrededor de 14 miligramos es lo que solemos necesitar, pero esto suele superarse hasta 25 miligramos al día. Hay un audio prendido de quién es. Apáguenlo, por favor. Ok. Si bien es cierto, existen mecanismos para poder pues tratar de reducir el déficit de ello, recordemos pues que la alimentación en este caso a veces no suele ser suficiente. Si detectamos que una gestante está con hemoglobina de 9, de 8, de 7, solamente con la alimentación no va a ser posible que suba la hemoglobina al toque. Entonces en ellas para poder solucionar esto se suplementa con hierro, ya sea endovenoso, orales o tabletas, ¿no? Por eso que incluso antes de gestar es bueno tratar de hacerte un chequeo general de cómo están todas tus reservas de minerales y vitaminas para netamente llenar todos estos vacíos y pues no tu cuerpo esté en aptas condiciones para poder albergar a este bebé y que crezca tanto sano él y para que también la madre no tenga pues ciertos problemas. Es importante por eso, o por lo menos las partes de organizaciones nacionales e internacionales siempre recomiendan realizar una suplementación preventiva, ¿no? Recordemos también que nosotras como mujeres que somos solemos pues menstruar y eso también es un punto, digamos, bastante delicado porque por ello algunas solemos sufrir de anemia. Muchas de nosotras suelen menstruar bastante, ¿no? Algunas menstruan 3 días, algunos menstruan 5 días, algunos menstruan 7 días. Y esta cantidad a veces es bastante, ¿cómo se dice?, de volumen mayor.
¿no? Entonces, estas mujeres, sobre todo las que menstruan bastante, tienen un gran riesgo de padecer anemia. Sumado a ello, que si no se alimentan correctamente y gestan, entonces definitivamente ella es un riesgo total tanto para ella como para su bebé. Entonces, es importante realizarse exámenes bioquímicos previamente para ver cómo están sus reservas y asegurarte de que puedas tener un bebé sano durante toda la etapa de tu gestación. Como consejo alimentario, recordemos acá, ¿no? Mientras realices un aporte adecuado de hierro, sobre todo en alimentos variados específicos, se va a elevar la biodisponibilidad. Mi pregunta es, y espero que los que están desde antes se recuerden, hay dos tipos de hierro. ¿Cuáles son? ¿Conocen? Vegetal y animal, hemo y no hemo. Excelente. ¿Y cuál tiene mayor digestibilidad? ¿O es mayor biodisponible? Te hago un ejemplo, sangrecita y espinaca. ¿Cuál tiene mayor o una elevada biodisponibilidad en el organismo? ¿La sangrecita o la espinaca? La sangrecita, La sangrecita. Ajá. ¿Y por qué la sangrecita? ¿Por qué no la espinaca? porque la espinaca necesita un refuerzo, me parece que es la vitamina C para que tenga una mejor digestión en el cuerpo. Exacto, ¿no? Lo que estás mencionando es bastante cierto. La idea que comentas, no, Xiomi, la espinaca no tiene mayor biodisponibilidad. Con esto lo aclaramos. El hierro hemo y no hemo, hemo significa de origen animal y no hemo de origen vegetal, ¿no? Entonces, el hierro hemo de origen animal, de cierta forma, tiene una mayor biodisponibilidad al momento de que es absorbido por las vellosidades intestinales, todos los nutrientes. Es decir, que se absorbe tan fácil que el cuerpo lo aprovecha en un mayor porcentaje. Pero, ¿qué pasa con el hierro proveniente de los alimentos de origen vegetal? ¿No? Es como que las vellosidades intestinales necesitan una ayudita para poder absorber ese hierro que te está brindando ese alimento vegetal. Como por ejemplo, ¿cuáles? Las famosas lentejitas, ¿no? Las lentejitas es un alimento rico en hierro, pero proveniente de la parte vegetal. Pero para que el organismo lo pueda aprovechar este hierro que tiene, hay que ayudarlo con la vitamina C, ¿no? Entonces, es ahí la famosa frase que dicen, si vas a comer lentejitas, cómete pues una ensalada, acompáñalo con una ensalada, acompáñalo con un agua de limón o un agua de maracuyá, de carambola o lo que sea, pero que sea algo cítrico. Y es netamente la composición que tiene. Entonces, en este caso, no quiere decir Disculpe, que se el me hierro fue no el hemo sea audio. malo, pero ¿me escuchan? Se le va por ratos la voz. Sí, como se le fue como unos 30 segundos. O, pucha, mi wifi está fallando. A veces suele fallar el wifi. Pero ahorita, sí, ya volvió de manera continua. Sí, Sí, está fluido ya. Sí, Ok, Luisa. ok, gracias. Entonces, como consejo, ¿qué podemos incluir, no? Alimentos ricos en vitamina C, todo lo que, ustedes saben que cuando hablamos de vitamina C, aparte que es antioxidante, todo lo que sea cítrico, de cierta forma, va a contener vitamina C. Entonces, lo importante es siempre incluir estos alimentos en nuestros almuerzos o cenas para tratar, pues, no de aprovechar el hierro netamente de los alimentos. También se le puede incluir carne o pescado. Después de consumir alimentos enfocados en hierro, lo mejor es esperar hasta media hora después para poder de repente tomarse un café por ahí si gusta, o de repente algún tipo de leche, porque esto bloquea la absorción de hierro. Entonces no es recomendable tomarlo ahí mismo. Como hemos visto y hemos explicado acá, la vitamina C y la carne aumentan la absorción de hierro. La vitamina C más funciona con el hierro no hemo y en este caso las carnes, ¿no? En este caso origen animal se suele absorber de una manera mucho más fácil. Luego tenemos el calcio, que también es un mineral importantísimo en esta etapa, ¿no? Porque, como hemos visto en la parte de la lactancia y el crecimiento u osificación, o por lo menos en la formación de los huesos del bebé, este va a cumplir un rol sumamente importante.
Normalmente el calcio lo podemos obtener de todo lo que es derivados de leche, pero también van a estar presentes en alimentos como sardinas enlatadas, todo lo que sean hojas verdes, frutos secos e incluso ya el ajonjolí. Pero el ajonjolí es pues un alimento también graso, alto en grasa. El consumo excesivo de eso también puede hacer, ¿no? Que por el aporte calórico alto que tiene, pueda generar quizás algún tipo de elevación de peso. Así como los frutos secos son muy buenos, son muy nutritivos, pero como la porción pequeñita te aporta bastantes kilocalorías, a veces es bastante fácil pasarse de ello y esto va a generar un tipo de aumento de peso extra que no se desea. Entonces, por eso que el parte del calcio se enfoca mucho en lo que son bebidas derivados, bebidas vegetales, leches derivados, todo lo que sea queso, mantequilla, yogures, etcétera, y también enfocarse en lo que son calcios derivados de origen vegetal. Todo esto que ayuda a favorecer la mejor biodisponibilidad con respecto a la vitamina D también, porque la vitamina D es parte, digamos, de la osificación de los huesitos y la formación. Entonces, uno trabaja junto con otro. ¿No? Todo esto de aquí es importantísimo para netamente los huesos. Asimismo, la vitamina D lo podemos obtener de alimentos, pero también de la luz solar, ¿no? Es decir, unos 20 30 minutos, exagerando, te tienes que exponer al sol, sobre todo de repente, ya sea a las 3 de la tarde, donde ya no esté reventando tanto eso, porque hoy por hoy el sol suele reventar desde las 12 hasta las 3 o incluso 10 11 y hasta fuerte. La idea es no quedarte en exposición mucho tiempo porque también ya esto lleva a otro tema, como por ejemplo, pues el cáncer de piel, ¿no? Cuando te expones demasiado. Y eso es lo que se tiene que evitar. ¿Cuáles van a ser las raciones aconsejadas en una mujer gestante y una lactante, por decir? Todo lo que son pastas, arroz, legumbres, obviamente acá nos enfocamos mejor si es integral. Recordemos que los alimentos integrales generan mayor saciedad. Asimismo, también por la cantidad de fibra que tiene, va a caer, digamos, a pelo para esta gestante que va a empezar a sufrir de estreñimiento por los cambios anatómicos que está sufriendo en su organismo. Mientras el útero crece más, más presión hacia los intestinos. Entonces, esto hace que la gestante empieza a tener estreñimiento a medida que van pasando los meses. Entonces es bueno optar por arroz integral, panes integrales, ¿no? Cereales y todo ello para definitivamente ayudar con todo. En la mujer adulta a veces se recomienda de 3 a 6 porciones, pero en la gestante suele subir hasta 4 y 5 y esto se mantiene en la parte de la lactancia. Verduras y hortalizas siempre es bueno consumirlo en grandes cantidades, sobre todo en un plato, ¿no? El famoso plato dividido. Joyce, no te preocupes, Joyce. El famoso plato, ¿no? La mitad del plato verduras, hacerlo de lo mejor con variados colores, ¿no? Un cuarto del plato de ello la proteína y la otra cuarta parte los carbohidratos. Entonces, en cuanto a verduras y hortalizas, varía entre 2 y 4, que es lo recomendable. Las frutas se suele recomendar hasta 2 en gestantes y en lactancia, en el periodo de lactancia de 2 a 3. Sí es importante considerar que las frutas de por sí tienen azúcares simples pero saludables porque son naturales. Pero sí se recomienda que las frutas ya no se consuman en la noche, no porque sea malo, sino porque como tienen azúcares simples saludables, su utilización ya no va a ser tan favorable, ya que en la noche la mayoría de las personas no suelen estar tan activas como en el día. Entonces, esa caloría que te está dando, ese azúcar natural que te está dando, no la vas a aprovechar como sería mejor en la mañana. Es por ello que se dice que las frutas no van tan bien en la noche, ¿no? Porque ya no tienes tanta actividad como lo tienes en la mañana o en la o en la media mañana o incluso en la tardecita. Pero ya en la noche la actividad casi de todas las personas bajan. Entonces, este aporte de azúcar saludable natural ya no lo vas a usar. Entonces, se te puede acumular, ¿no? Como un tejido graso extra, que es lo que se debe de evitar. Por eso no se recomienda mucho las frutas en la noche. Sol, te escuchamos. Buenas noches, profesora. Una consulta sobre respecto de las frutas que no se debe consumir de noche o de día. ¿Es de acuerdo a la cantidad de azúcar que se refiere al IEG, que es alto, medio y bajo? Índice glucémico. El índice glucémico más lo tocamos con respecto al tema diabético, Sol. Porque en un paciente diabético lo que se busca es que el pico de glucosa no se eleve por un buen tiempo para exactamente no generar la hiperglucemia. Entonces, el índice glucémico se ve más en estos pacientes patológicos con diabetes. Acá ahorita lo que nos enfocamos es en el aporte de azúcar natural que suelen tener todas las frutas, sí,
y como tal, como tienen azúcares, entonces el aporte calórico se considera en ello y esto hace, ¿no? Que no lo aproveches de tal manera o va mejor en el día que en la noche, porque ya en la noche, como les comento, la mayoría pues suele tener una actividad mucho menor. ¿No? Ya están en casa posiblemente, ya van a descansar, o ya no están haciendo esa actividad ajetreada como lo hacen en la mañana o en la media tarde, que ahí sí caería más a pelo porque aprovechas toda esta energía o azúcares que te está brindando la fruta, que es la fructuosa. Por ejemplo, lo que usted dice, el índice glucémico, o sea, yo no sé si estaba haciendo mal o bien, que cada fruta que consumía, digamos, de noche, porque me gusta comer arándanos y aguaymanto, Ajá. verifiqué si no era muy alto o muy bajo, intermedio, y era medio y lo consumo yo de noche, o sea, trato de cenar fruta y bueno, ya algo suave, ¿no? Entonces, ¿está bien o está mal? ¿Qué cenabas aparte de fruta? Mm, ¿Perdón? Me dices que cenabas fruta y aparte de fruta, ¿qué más cenabas? Alguna ensalada o acompañado con huevos sancochados, o sea, cuando vengo a hacer ejercicio, tengo ¿Mm? hambre. Y lo único que de fruta en mi casa, o sea, siempre es aguaymanto, arándanos, tuna y uva, solamente eso, no más otra fruta. Entonces Ya. yo ¿Mm? comencé a investigar si no era demasiado alto, bajo, medio Ujú. y lo consumo. Ok. Analizando tu caso, porque cada persona tiene diferentes actividades, de cierta forma, una de ellas es que tú sí estás gastando calorías. Tú sí utilizas tus calorías, que al momento de que vas al gimnasio y si entrenas pesas o no sé si hagas pesas o solo aeróbicos, ¿no? Al momento de ahí estás netamente agotando todas tus reservas de glucógeno. Ahora, la cantidad que comes al regresar del gimnasio es importante porque si entiendo que vas al gimnasio es porque también te cuidas con tu alimentación en el transcurso del día. Otra cosa es importante que si mientras mantienes el aporte calórico total, ¿no? Esto hace que también no tenga algún inconveniente que comas fruta en la noche. Entonces va a depender de cada persona. Si tú en el día sabes lo que estás comiendo y de cierta forma te sobran calorías todavía para llegar a tu requerimiento total, no habría inconveniente incluso, hablando de la manera más simple, te comieras una hamburguesa, ¿no? Porque estás llegando a tu límite de kilocalorías que necesitas en el día. Ahora, si tú consumiendo de esa Claro. manera te ha ido bastante bien, o sea, no estás engordando porque también te mantienes activa, está perfecto. Lo bueno es que me has mencionado que aparte de fruta, estás comiendo verduras y estás comiendo también proteína, eso es importante. Pero si me Claro. dirías, yo solo como fruta después del gimnasio, eso sí estaría mal. Pero como me has mencionado que sí comes huevo, proteína, entonces está perfecto. Ujú. Lo como como digamos que si deseo comer algo para no Ajá. pecar en algo que sea chatarra o algo malo, o sea, es la fruta, pues, ¿no? Lo que pasa que quería yo comparar de que, digamos, si yo en la noche comiera, en vez de arándanos o aguaymanto, comiera una rodaja de piña y investigué que la piña sí es alto en azúcar, o sea, y la otra es medio, o sea, ahí hubiera un problema en sí, o sea, me refiero tanto en la cantidad de azúcar que tiene cada fruta. O sea, como usted menciona de las frutas en general, pero si de Ujú, mi parte yo investigo qué tipo de fruta estoy consumiendo que contenga demasiado altos en azúcar, ¿no? Quizás me va a mantener, digamos, me va a hacer mal, pues, ¿no? ujú. Ya, con respecto a la piña, si hablamos enfocándonos en la piña, sí, su aporte de fructosa es un poquito más alta. Pero si la porción que tú vas a comer es pequeña y está dentro de lo que ya te falta por llegar en el transcurso del día que has comido, no estaría nada mal. Entonces, si estás comiendo constantemente fruta en la noche y te está yendo bien con tu peso, entonces entiendo o sobreentiendo que como te cuidas en el día, no sobrepasas las kilocalorías en la noche. Pero la mayoría Mm, de las personas a claro. veces, pues, en el día comen regular, en la noche comen regular y meterse fruta más en la noche, que es un azúcar natural, sin considerar que hacen alguna actividad, obviamente eso no les va a favorecer al peso y pueden hacer que empiecen a ganar más peso de lo normal. Por decir, en una Claro. persona con bajo de peso no se recomienda para nada fruta en la noche, no sería la mejor ayuda o la mejor opción. Pero como tú entrenas, ¿eres delgada? ¿Mantienes tu peso? Sí, normalmente no soy de engordar, o sea, no sé si es mi genética o tendencia. Yo, digamos, de sobrepeso que puedo pasar es llegando a mi peso normal, agregándole, digamos, 3 kilos más y ahí nomás, o sea, nunca llego así a demasiado. Lo que Claro. pasa es que lo hago de forma para poder mantenerme en mi cuerpo, o sea, no para bajar de peso, sino para mantener en actividad mis músculos y todo eso.
Claro. Entonces, si te está yendo bien, está perfecto. Por eso que cuando uno pide a veces una consulta nutricional, es importantísimo realizarle la entrevista a la persona, porque cada persona tiene diferentes actividades y estilos de vida. Entonces, ahí es donde viene la importancia de conocer y en base a eso hacer la distribución o decir esto estás haciendo bien y esto no. Y en tu caso, por lo que me vas comentando, estás bien porque tu peso lo estás manejando bien. Estás utilizando energía entrenando. Entonces, toda esa parte está bastante bueno. ¿De acuerdo? Profesora, para finalizar mi pregunta, he escuchado, bueno, por eso le pregunto a usted, que es la persona que tiene mayor conocimiento, que digamos, dependiendo de las frutas, al consumir, digamos, como en el desayuno, si uno agrega, hay frutas que nos elevan y al rato nos dan recaídas, que nos da más ansiedad en comer, que no es recomendable, o sea, comer cualquier fruta, que tenemos que investigar qué fruta estamos comiendo dependiendo de la cantidad de azúcar, si es alto, medio, bajo, porque he escuchado que muchas personas dicen tomo un jugo de naranja, un jugo de papaya y dicen que no es tan recomendable, que se debería desayunar de preferencia frutos rojos, que son los que son medios en el tema de la cantidad de azúcar, creo. ¿Está correcto eso? Porque muchas personas creen que porque es fruta todo es bueno, pero dicen que no. Entonces, ¿me podría explicar así en breve? A ver, hay personas que tienen el error de consumir de desayuno un bol llenecito de frutas. Totalmente erróneo. Porque las frutas es saludable, pero en exceso es dañino. Y una cantidad enorme de ensalada de frutas, puras frutas, que sumado a eso le agregan cereales, estos trigos dulces. Sumado a eso le agregan el yogur. Y no es un yogur bajo en calorías, no es un yogur cero grasa, no es un yogur con edulcorante, es un yogur con azúcar. Sumado a eso le echan a veces algarrobina, le echan miel. Entonces, este es el error que la mayoría de las personas piensan que porque es fruta y es un bol enorme es lo más saludable que pasa. Y eso es totalmente erróneo porque es una alta cantidad de fructosa y azúcar que te estás consumiendo. Ahora, los jugos, obviamente, al momento de licuarlos, las frutas, sí alteran su composición, es decir, se vuelven químicamente más fácil de absorberlos. Ahora, que sea malo en un 100% no lo es, porque también la alimentación o el nutrirse está en la variedad que tú consumes. Nuevamente repito, va a depender mucho del objetivo de la persona. Si una persona obesa viene y me dice, quiero bajar de peso, yo no podría recomendarle por lo menos en las primeras semanas jugos, porque no le va a convenir a esta persona. Pero si viene una persona normopeso con sobrepeso por ahí un poquito, con unos kilos de más, por supuesto, le diría, claro, una vez por semana para que varíes sabores, para que varíes tipos de preparación, claro que sí, pero en un obeso no. Entonces va a depender mucho del objetivo de la persona para poder indicar qué tipo de cocción o preparación sean los alimentos para que llegue en este caso al objetivo que está queriendo. Pero lo que sí es erróneo al 100% es desayunar pues pura fruta, ¿no? O estas ensaladas que suelen vender en la calle, que le agregan cereales, le agregan miel, le agregan algarrobina, cero de carbohidratos complejos, cero de proteínas y puros azúcares en cantidad. Ya esto iba cuando pregunté hace un rato y le dije a una compañera, ¿crees que si te comes un kilo de plátano sea saludable? A pesar de que el plátano es saludable, todo en exceso es malo, tal cual como lo dice Nancy. ¿De acuerdo? Ok, Una profesora. consulta, Listo. una consulta. ¿Sí? Eh, Anthony. sí, ¿hasta qué hora es recomendable comer una fruta? Para que no sea tan excesivo, se te suba la glucosa, digamos. La glucosa siempre va a subir. Siempre. Cuando tú comes Pero, cualquier cosa, la glucosa claro, siempre va a subir. pero usted dice que no se puede comer, no, o no es recomendable comer tanta fruta de noche, pero ¿hasta qué hora sí se puede comer la fruta? Podría ser a las 4, 3, donde todavía de cierta forma tienes buen día o buena tarde porque vas a seguir quizás haciendo cosas, caminando o por ahí haciendo, moviéndote y puedes aprovechar este aporte. Pero no solamente a veces se suele consumir fruta, se recomienda que se combine pues con alguna parte proteica para que todo esto se regule. Sí, le digo, en 3 a 4 se puede comer. Sí, porque yo siempre como, bueno, como arándano, guaymanto, esas cosas, mandarina, Ujú, pero con plan de las 3, 4. Y hay claro. veces me Es da. importante combinarlo con un poco de grasas saludables o proteína, porque si se han percatado, los que comen a veces fruta al rato tienen hambre. Porque esto también exactamente, la fruta es saludable, pero en este caso tiene que pues variar o tienen que agregarle otras cosas para que no genere nuevamente el hambre que suele dar, porque al fin y al cuentas es fructosa, es azúcar simple, es saludable, pero mientras se mezcle con algún tipo de proteína puede hacer que baje esta sensación de querer definitivamente tratar de
lo que no genere más hambre, ¿no? Lo que se busca es saciedad. Ok, Nancy, como perfecto. menciono, no es malo comer fruta de noche, pero no se recomienda dependiendo del objetivo de la persona. Por eso nuevamente recalco, las frutas, las indicaciones, las preparaciones va a depender de cada persona. Se le tiene que conocer a la persona, hacer una entrevista, conocer sus hábitos, conocer cómo come, cómo cocina, qué hace. Dependiendo a eso, recién se indican las comidas o los alimentos. Licenciada, disculpe, una pregunta. ¿Cuánto es la cantidad normal para en el desayuno comer la fruta picada? La cantidad se recomienda Sí. una taza medidora. Una taza medidora tiene que ser de diferentes clases de fruta, ¿no? Podría ser o de repente enfocarte solo en una fruta. La taza medidora no es tan grande, es pequeña, dudo que te entre bastantes frutas. Ok, gracias. Ujú. Nancy, ¿tu cena solo es una manzana en la noche? Malísimo, Nancy. Desde ya estás cometiendo un error. Tienes que tratar de aportarle, te creo que no le aportes carbohidratos complejos. Tienes que tratar de comer proteína. Tu cena con una Mis manzana buenas no es lo noches. más saludable, para nada. Estás cometiendo un error ahí. Profesora, ¿cómo es la taza medidora? Nunca he tenido ni escuchado. ¿Como A la ver, lo voy a tacita poner acá. de la olla arrocera? ¿Así? No, son tazas medidoras que exactamente esto se da en consultas nutricionales o se enseña cuando el paciente quiere empezar a comer midiendo, ¿no? Son estos. Esto equivale a una taza, 2 tercios, 3 tercios. Todo esto se saca en base pues a una planificación. Entonces, esta taza medidora no es tan grande, por eso que hace un rato cuando me dijo, ¿cuántas frutas? Dudo que te cate entre muchas cantidades. Máximo pues 2 variedades de fruta y ya está. Entonces, lo recomendable sería una taza de esto. Son como cucharas medidoras, algo así como para polvo. Se pide como, bueno, en los centros comerciales hay, son tacitas medidoras o cucharitas medidoras. Sí, porque si son cucharitas son bien chicas, no son Ujú, tan grandes, no parece una taza como dice la palabra. claro, es dependiendo. Eso Mis de acá buenas noches. se suele enseñar cuando, en este caso, un paciente pues toma su dieta completa, ¿no? Porque ahí se le enseña a medir. Pero de manera general, como me preguntó hace un rato una compañera, esto sería una tacita medidora. Hablando de manera general y recomendación, no es que se tenga que comer así, recuerda. Sí, ¿quién iba a Misita, buenas comentar? noches. Ujú. Sí, Mis buenas ¿quién? noches. Soy María ¿Cómo está? Velázquez de la ciudad de María. Te Arequipa. escuchamos, María. Bien, bueno, digamos, en mi familia, yo estoy con sobrepeso, ¿no? O sea, he excedido, o sea, me he subido de peso. Y ya también, pero tengo dos pequeños, ¿no? Yo estoy con una dieta ahorita. Estoy de frutas, verduras, todo, huevo, agua. Pero ya también tengo dos pequeños de 8 y 6. Entonces ya también ahí es diferente. Mi hija tiene estreñimiento y mi pequeño ya también no le gustan mucho las carnes, los pollos, porque estaba bajo en su anemia, tenía anemia, estaba con 11.5, 11.5. Entonces, ay, es mi comida hacer acá en casa es un poco difícil, ¿no? O sea, tengo que variar. Por ejemplo, a ellos, no sé, les estoy dando el aceite de oliva en la mañana, su agüita con limón, kefir, la fruta, y recién su desayuno que puede ser 2 huevos duros, un poco de ensalada o de repente un filete de pollo pequeño, ¿no? No sé si está bien o es muy cargado. ¿Qué le estás dando, me dices? ¿Filete en el almuerzo? No, en el desayuno, o sea, Ujú. empieza, o sea, despierta, les doy su aceite de oliva, una cucharilla, medio vasito de agüita tibia con limón, luego les doy 3 cucharas de kefir, soperas, 3 cucharas, y luego ya un poco de fruta, de repente si tengo una pera, o de repente les doy arándanos o papaya. Y luego ya de repente su huevo duro y ensaladita y ya, y así se van al colegio. O a veces también hago pues 7 cereales, quinoa, cuáquer,
Es que mi Por lo hija que me sufre de comentas, estreñimiento, el otro claro, por lo que pequeño me está. comentas está bastante bueno, porque escucho que me dices le estás dando fruta, sus proteínas, que es importante porque están en etapa de crecimiento, ¿no? Mientras las porciones que les des no sean exageradas y ellos coman y se sientan saciados, está perfecto, porque le estás aportando carbohidratos. Por ahí de repente, no sé, no comen pan, porque escucho que me dices que le das frutas, proteínas, los huevos y pan, ¿sueles darle? Hace 15 días en nuestro desayuno lo hemos quitado el pan. ¿Por qué? Porque he estado investigando, o sea, y el pan en sí no nos ayuda mucho, ¿no? O sea, bueno, a mi parecer, ¿no? Que he estado investigando, no, creo que no es tan saludable como comer un huevo sancochada o un camote sancochado o papa sancochada, que le estoy reemplazando. Ujú. A ver, la proteína no la puedes combinar con el carbohidrato. El huevo es carbohidrato, perdón, el huevo es proteína. Totalmente diferente que tú me digas con el pan, reemplazarlo porque el pan integral, que es lo más recomendable, ¿no? Obviamente reemplaza lo que son carbohidratos complejos, así que está diferente. Pero si le estás dando frutas y te está yendo bien, le estás aportando por ahí definitivamente carbohidratos, ¿no? Si no te aceptan en ese caso el pan, está perfecto, pero mientras le Mm, mantengas todo lo que es la proteína, ya, no pero está nada digamos, mal. doctora, a veces claro, digamos ahora también, digamos, ya almuerzan, ¿no? Yo su almuerzo, ya yo llego del trabajo, ya los veo que, bueno, tengo una señora que me apoya en casa y que les da la comida, pero a veces mi pequeño, el más pequeño de 6, no llega a terminar la comida, o me dice, no ha comido todo, y vengo, o sea, prácticamente a las 6, 7, ahora me está pidiendo, o sea, hay que darle, porque, o sea, pienso que si le voy a dar, digamos, un pan, no es muy pesado para él, para su digestión, o no sé qué dar, o sea, ay, no sé, por ejemplo, ahorita estoy haciendo he hecho quaker con un plátano aplastado con arándanos, porque me está pidiendo, tiene hambre o Ujú. está, ahorita no Tortilla de sé si atún es lo con huevo. correcto darle o no. Algo rápido, Mm, tortilla de atún con mm, huevo, pollito deshilachado, de repente con algún tipo de, un poquito de ensalada. Le estás aportando carbohidratos y proteína. Las tortillas de ay, ay, verduras, ay, huevos ay, o atún son muy nutritivas. Podrías tratar de reemplazar con ello. ¿Ya? ay, ay, ay. Pero Bueno, digamos, es ahorita 9:22 y me está pidiendo, ¿está correcto que le dé ahora o ya es muy tarde, puedes darle algo pequeño, un huevito digamos, ¿no? revuelto mínimo para que no tenga hambre, ya que tiene hambre. Algo chiquito, ¿no? Que le sacie esta hambre para que no se Ay, quede ay, también ay. con hambre. Un huevo revuelto chiquito está perfecto, con un mínimo de aceite. Muy mínimo. Mm, ¿De ya acuerdo? sí, porque he cambiado, ¿no? O sea, el aceite, estoy usando el aceite de oliva. Ujú. O sea, digo, en cuanto a aceite he cambiado, ¿no? Nunca utilizaba el aceite de oliva, ahora lo estoy usando, estoy utilizando la sal de maras, he reemplazado el azúcar por la panela, o sea, estoy Está haciendo como perfecto, que son un buenas cambio en opciones. todas nuestras costumbres o lo que comíamos, ¿no? Ujú. Son Ajá, a buenas. raíz de que estoy un poco mal, entonces por eso. Ok, sí, está bien. Cualquier consulta extra, si tengo tiempo, les respondo por el WhatsApp, ¿sí? Vamos a avanzar porque nos está ganando la hora. Bien, consejo alimentario para la mujer gestante y la lactante. Vamos a ver aquí. Ya, la alimentación aconsejada netamente para una gestante debe ser variada. Las raciones que son al día, ¿no? Se recomienda 5 veces al día porque lo ideal es que no pues presenten en este caso, ¿no? Tanta hambre dentro del desayuno al almuerzo, que a veces suele pasar buenas horas. Entonces, la ideal son 5 veces al día. Y esto se tiene que distribuir tanto en la mañana, media mañana y tarde. En cuanto a las raciones, vamos a ver en los frutos, perdón, en los grupos de alimentos. ¿No? Netamente, mientras más integral sea, como comentaba, va a ser mucho mejor. Del plato que suele ser normal, la cuarta parte por lo menos se tiene pues que reemplazar según la preferencia de la gestante, pero si contiene algo de integral es lo mejor. En cuanto al pan, de igual manera puede ser entre cuatro es bastante, unos 3 rebanadas estaría bien, mejor si es integral. Verduras y hortalizas, esto sí que sea alta demanda, ¿no? Recordemos que las verduras son pues alto en fibra, tienen antioxidantes, tienen nutrientes, entonces esto sí podría ser una cantidad no exactamente controlada. Mientras sea un plato grandecito está perfecto. Las frutas de igual manera, a preferencia.
¿no? No excederse tampoco, pues, de posiblemente hay gestantes que se quieran comer 1 kilo de mandarina porque de repente les da este antojo también es demasiado. Entonces, lo que se recomienda son piezas medianas, por de ahí 2 mandarinas, a media tarde quizás por ahí un poco de melón que también es bajo en azúcar o una sandía. En los lácteos, si bien es cierto hay lácteos enteros, lo más recomendable pues sería definitivamente también lácteos bajos en grasas, quesos pasteurizados, yogures con cero grasa, que es lo mejor para también tratar de reducir las kilocalorías que posiblemente la gestante va a comer durante el día porque le va a dar hambre. En cuanto a alimentos proteicos, mientras más magro sea es mejor. ¿Qué quiere decir magro? Es decir, alimentos o proteínas que estén bajos en grasa. Si les doy un ejemplo, la pechuga de pollo con la entrepierna, definitivamente la entrepierna tiene más grasita por su mismo tipo de corte y parte del pollo. En cambio, la pechuga suele ser más magra. Entonces, lo ideal es optar por la parte magra. El pescado siempre va a tener grasita saludable como el omega 3 y entre otros, pero se considera más magro. En cuanto a las carnes netamente rojas hablando, sí se considera o se recomienda más que una vez por semana porque tiene alta grasa saturada, ya que la misma carne en su músculo tiene pues estos tipos de grasitas propios de la res, entonces se recomienda una vez por semana. Los huevos sí se recomiendan diario. Esto puede variar entre 1 a 3, ¿no? Dependiendo las necesidades y como les comenté, dependiendo al peso de la gestante. En cuanto a las grasas de adición, acá se suele recomendar que opten pues por la parte del aceite de oliva en ensaladas, ¿no? Mejor si es netamente consumirlo de una manera cruda. Ahora, si se quiere usar para preparaciones, entonces mientras menos grasoso sea la comida es mejor. Pero si por ahí quieres usarlo para aderezos, está perfecto porque en aderezos no se usa de cierta forma tanto aceite, ¿no? Ya que lo que se busca es que se dore un poquito pues el ajo, la cebolla, que es lo ideal. Acá tenemos las distribuciones a lo largo del día, que es lo que se recomienda. Por decir en el desayuno, sí o sí un lácteo, ¿no? Ya sea pues bebida vegetal, de repente la leche o el yogur, como les comento, pero sí o sí bajos en grasa. En el farináceo puede ser pues un pan integral o 2 panes integrales exagerando, ¿no? La fruta de igual manera, una porción más o menos de una taza que sería lo ideal, dependiendo de la fruta que netamente va a necesitar en este caso la gestante. Con esto vamos a ver que estamos aportando un poco de proteína, ¿no? A esto se le puede aumentar huevos, claro que sí, o pollito deshilachado que se le puede agregar al pan. Estamos aportando nutrientes que son netamente vitaminas y minerales de la fruta, en carbohidratos complejos que sería un pan integral, parte de lo que es la fibra y el lácteo, ¿no? Que es alto en calcio. A la media mañana también se puede recomendar un poco de yogur, un vasito, una taza de yogur, de repente con un poco, pues, ¿no? Por ahí ya puede ser pan o de repente un pedacito de choclo que también forma parte de esto, genera saciedad. En el almuerzo, sí o sí, la mitad por lo menos de esto, las verduras, ¿no? Que no haya de cierta forma una medida tan exacta, porque las verduras es lo mejor para ayudar al estreñimiento que va a sufrir la gestante. En cuanto a los farináceos, ya va a depender el gusto de la gestante. Puede ser pues sus legumbres, su arroz o su tallarín, las pastas que haya cocinado una cuarta parte. Agregado a eso, le tiene que aumentar sí o sí la parte magra de la proteína, como les comenté, ¿no? La fruta puede ser opcional. La fruta puede ser opcional, va a depender ya si en este caso la gestante no se llena, de no ser así, puede pasar a la media tarde. Y las grasas es mejor ya sea la palta o el aceite de oliva, que es lo más recomendable. En la cena varía casi lo mismo, ¿no? De la comida y en la cena. La diferencia, ¿cuál va a ser aquí? Que en cuanto a lo que son carbohidratos, por decir así, ya va a reducirse un poco más, ¿no? Si por ahí te agregas de repente unas 5 o 6 cucharadas, acá le vas a bajar por lo menos 1 cucharada y media menos, ya que la cena de cierta forma, como comentamos, se suele las personas tener menos actividad. Entonces, mientras menos actividad tengan, esto definitivamente hace, ¿no? Que no se genere pues un aporte calórico mayor. Puede haber recena, claro que sí, ¿no? Si te da un poco de hambre, justo lo que está comentando hace un rato Emma por su hijito, que también es válido. Si por ahí te da algún tipo de nuevamente hambre, a veces se recomienda comer algo de proteína o una taza de leche, exactamente como vemos acá. Puede ser un huevito de repente o 2 claritas de huevo, algo súper liviano para netamente matar, digamos, ese hambre y no generar tanto. ¿Ya? A ver. 9:30. Ya, en esta parte, en esta segunda parte, continuamos después del receso para continuar con la segunda parte de esta primera introducción. ¿Ya? Voy a apagar el audio nada más. Regresamos exactamente en 10 minutos.
Bien, continuamos con la segunda parte de esta clase introductoria. Vamos a ver que el aporte de frutas y verduras también suman pues un aporte sumamente importante ya que es altamente antioxidante y rica en fibras, principalmente las cítricas porque va a estar muy presente con respecto a la parte inmunológica, ¿no? Que tiene que estar bastante saludable. Todos los alimentos ricos o que sean ácidos se consideran pues cítricos, no necesariamente altos como por ejemplo naranja, mandarina, ¿no? Sino que también hay ciertas verduras que no necesariamente se siente el cítrico, pero también tienen vitamina C, como por ejemplo el tomate y el pimiento. Esto ayuda muchísimo también a que pueda absorberse la absorción de hierro. Por eso que si comen por ahí lentejitas, que es un hierro no hemo, es mejor pues una ensalada variada de colores para ayudar a la absorción de este. Las verduras de hojas verdes también se caracterizan porque tienen en su aporte nutricional la cantidad de lo que es el ácido fólico, que es el B9 y el calcio. Si bien es cierto, lo vamos a suplementar extramente con estos tipos de suplementos que lo compramos, eso no hace que dejemos de lado consumirlo netamente con los alimentos. Entonces es importante, como vamos a consumir mayor cantidad de frutas en esta etapa, entonces el lavado o la desinfección adecuada, ¿no? Que por cada litro de agua se recomienda pues 3 gotitas de lejía, remojarlo por 15 a 20 minutos y luego volverlos a enjuagar muy bien para así asegurarnos de que estas frutas y verduras que vamos a consumirlo crudas, ¿no? Están desinfectados correctamente, porque recordemos que las verduras y frutas a veces son pues regadas con aguas a veces que ni siquiera conocemos o les echan algún tipo de productos para poder matar los agentes que suelen pegarse a las cosechas y esto puede de cierta forma generar algún tipo de intoxicación. Entonces, por eso es importante desinfectar las frutas y verduras. En cuanto a los lácteos, vamos a ver también que es sumamente importante que esté presente en todo este tipo de alimentación, todo lo que sea fuentes de calcio y proteína. Se recomienda siempre que las leches sean, pues, no las enteras, porque tienen mayor cantidad, uno, de grasas saturadas. Entonces, siempre va a ser la mejor opción leches con bajo porcentaje de grasa, con bajo porcentaje de azúcar o poder reemplazarlo con bebidas vegetales, que ya se ha visto de que entre los dos, las bebidas vegetales también aportan calcio y una menor cantidad de riesgo a nivel cardiovascular porque no contienen de cierta forma grasas saturadas tan elevadas como la leche que proviene de la vaca. Entonces, las bebidas vegetales aportan calcio, disminuyendo este tipo de grasa saturada y eso es lo mejor. Es importante también evitar que la leche, ¿no? Tanto el queso como la leche sea, pues, ¿no? De la parte más, digamos, natural posible. En los quesos, si es pasteurizado, va a ser mucho mejor, ¿no? Ya que por ahí, si de repente estos quesos son también comprados en un centro de repente no de confianza, estamos en riesgo de que puedan contener estos tipos, pues, ¿no? De microorganismos como la listeria. Todo esto, si por ahí se contagiara a la gestante, obviamente va a afectar al feto. Entonces también es importante saber dónde adquirir estos productos, estar, como se dice, con el registro sanitario teniendo en cuenta de lo que estás consumiendo. En cuanto a los farináceos que estamos hablando, digamos, de cereales y carbohidratos, vamos a ver, ¿no? Que todos los alimentos ricos en harina integral van a aportar fibra, que es lo que se busca de manera principal, y todo lo que son el complejo de vitamina B, netamente el grupo de la vitamina B. Las legumbres, que pueden ser pues los frijoles, en este caso, las menestras también, lo podemos combinar con cereales como por ejemplo el arroz, ¿no? Con todo esto se puede llegar ya a un alto aporte proteico. Las proteínas de origen vegetal suelen pues no tener aminoácidos en su composición química completa, por eso se tiene que combinar con cereales. Entonces, una menestra con el arroz, recién combinando ambos en cantidades proporcionadas, recién llegas a la capacidad completa de aminoácidos, que es la parte estructural de la proteína. Entonces, mientras más aminoácidos completos tenga un alimento, se considera una proteína de alto valor biológico. La diferencia con esto es que la proteína de alto valor biológico suele sí estar presente en proteínas de origen animal, pero eso no hace que sea malo, pues las proteínas de origen vegetal, simplemente hay que combinarlas. Pero mientras las personas sean omnívoras, es decir, que comen de todo, no hay que, pues, de cierta forma tenerle tanto miedo a ver si llegamos a los requerimientos o no. Pero si ya estamos hablando de una gestante y aparte de eso es vegetariana, ahí sí hay que tener muchísimo cuidado con respecto al tipo de alimentación que se le dé. Por eso hay nutricionistas veganos o vegetarianos especializados en poder hacer combinaciones netamente entre cereales y legumbres para poder recién llegar a la cantidad de proteínas que necesita cada persona, ¿no? Pero se vuelve ya un tema mucho más, digamos, complejo para poder llegar al requerimiento.
Asimismo, también vamos a ver, ¿no? Que todos estos tipos de los farináceos, entre ellos, aportan el ácido fólico, calcio, hierro y zinc, que son las vitaminas y minerales destacadas en esta etapa. Los alimentos proteicos, que son carnes, pescados, huevos y legumbres, como les comenté, siempre va a ser mucho mejor si es magro, ¿no? La porción se recomienda entre 120 a 150, es una porción bastante moderada. El pescado se recomienda entre el salmón o puede ser también, por decir, estos pescados negros, como por ejemplo el bonito, ¿no? A veces tiene un sabor fuerte, pero también tiene un alto aporte de grasa saludable. El salmón es rico en omega 3, entonces todo esto también es excelente para el buen desarrollo del feto, que es lo que se busca. Asimismo, también el omega 3 hoy por hoy, si bien es cierto, hay en alimentos, como hemos visto el pescado, de repente la chía. Se podría suplementar, pero va a depender también muchísimo qué es lo que diga el ginecólogo, ¿no? Si por ahí todo va bien, sería excelente suplementar porque ayuda también al desarrollo de la parte cerebral del bebé. Con respecto a la carne, netamente la roja, como les comenté, hay que tratar de cocinarlo bien. Si por ahí a la gestante se le da de repente antojos de comer cerdo, también es importante ver y saber dónde están comprando el cerdo, porque recuerden a veces que los mercados, ¿no? Suelen tener pues procedencia dudosa y a veces uno no lo ve y en su carne misma están los huevitos de triquina. Y esos huevitos, para comerlos adecuadamente, o por lo menos para que no generen daño, hay que pues hacerlo hervir de una manera muy profunda. A veces cuando solemos comprar de la calle no sabemos de dónde provienen esos tipos de carne de de carne de los alimentos, que no se sabe si incluso el animalito ha sido criado correctamente o ha sido matado correctamente, ¿no? Como debería ser. Entonces es importante tratar también de ver dónde lo compramos, y en carnes rojas solamente una vez por semana por la cantidad de colesterol que suele tener. En cuanto a los pescados, vamos a ver que se recomienda los pescados, pues, como por ejemplo el atún, el pez espada, ¿no? Si bien es cierto, se dice pues que los pescados mientras más grandes estén, se supone que ya han vivido más y por ende ya han tenido más experiencia, por decirlo así, en el mar. Y a la vez tienen también mayor cantidad de mercurio por todo lo que han consumido y han estado expuestos. En cambio, los pescados más chiquititos como las anchovetas o los pejerrey, de cierta forma, los más pequeños, se recomiendan porque de cierta forma, como su vida ha sido corta, entonces no han tenido la oportunidad de repente captar más mercurios como los pescados grandes. Por ejemplo, el pez espada pues es un pez grandote, ¿no? Que se suele, digamos, caracterizar por tener alta cantidad de mercurio en su carne. Entonces, entre esos sería la mejor opción, pescados un poquito más pequeños. Como consejos generales, durante el periodo de la gestación y la lactancia, vamos a ver siempre que comer en un ambiente tranquilo es bueno, sobre todo para la gestante, porque como ya tiene la parte problemática del estreñimiento propio de los cambios fisiológicos, entonces es clave que coma tranquila, porque si va a comer alterada, no va a masticar bien, esto le puede generar mayor indigestión, mayor gases abdominales y por ahí empeorar el estreñimiento. Entonces, esto es algo muy importante que la gestante debe tener cada vez que va a consumir sus alimentos. Asimismo, las cocciones deben ser las más sencillas. Mientras más complejas sean o más aderezos tenga, le puede generar mayor indigestión, a nivel del estómago, ¿no? Entonces, es mejor que sea pues al vapor, a la plancha, salteados. Frituras se recomienda que sea bajo o de repente que tengan muchos ingredientes pesados. Esto no le va a favorecer nada a la gestante. Entonces, siempre, mientras las porciones sean, en este caso, las más sencillitas, va a ser mejor. Úrsula, claro, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, ok. Ah, ya, Sí, entonces Liz, el, sí. el audio de Úrsula está Sí, fallando. sí. Gracias. Cocinar bien los pescados, huevos. Les hago una pregunta. ¿Qué dicen ustedes? ¿Los huevos se lavan o no se lavan? Yo lo lavo. Y Sí, de ahí sí lo se lava. guardas Tiene que y lavar. de ahí lo usas cuando, o sea, lo vas usando después de haberlo lavado, ya sea un día o 2 días se han pasado. No, lo lavo antes de cocinarlo. Ah, ok, ya, eso es bueno. ¿Quién lo lava, lo guarda y ya lo va usando en la semana? Profesora, yo no lo guardo en la refri, yo lo tengo en un lugar fresco, aislado de Ajá, la refri, y cuando lo voy a ajá. sancochar lo lavo y ya, pero nunca lo meto en la refri lavado. Ok, Lo lavo ok, para sancochar. ok. Sí, está perfecto. Justo lo que tú dices y lo que dice Anthony. Eso que están haciendo está bueno. El huevo no se lava y se deja, no sé, pues no, por decir, hoy te compras tu kilo de huevo, lo lavas y ya lo vas usando en la semana. Eso sí sería incorrecto porque pierde, digamos, la protección o la tela casi invisible que suele tener el huevito. Y esto le hace ya
la porosidad que tiene el huevo en la cascarita lo hace susceptible a que entren microorganismos. Sin embargo, cuando lo vas a usar justo ahí, sí está válido lavarlo y lo que están haciendo está correcto. Así es, yo, y solo se lava cuando se va a usar. Entonces, es importante, ¿no? Una de ellas es lavar el huevito, sobre todo en esto, y bueno, la cocción, lo ideal es pues que esté cocido de 3 a 5 minutos máximo, ¿no? Recordemos que si también está muy crudo o queremos hacer huevo pasado, que es también una característica de cocción, ahí nos está aprovechando la cantidad de proteínas que te está brindando la clara. Y si también los sancochamos mucho, de cierta forma la parte de la yema suele perder ciertos tipos de nutrientes. Entonces, es importante de 3 a 5 minutos sobrado. El pescado de igual manera que esté lavado. Las carnes rojas, como les comento, una vez por semana, igual ver de dónde lo compran. Si hablamos de carne de cerdo, ver la procedencia y el pollo, pues no, que es lo bastante común. Entonces hay que tratar siempre de guardarlos adecuadamente para también no generar contaminación cruzada en la refrigeradora. El agua se recomienda siempre de 5 a 8 vasos al día, que suele llenar o suele llegar hasta 2 litros. 2 litros de agua dividido entre todo el día suele ser hasta 8 vasos de agua al día. Y como suele ser más fácil decir 8 vasos de agua que 2 litros, entonces por eso la recomendación general es que se hace 8 vasos de agua al día. ¿Qué tanto debe consumir de líquido una persona? Se recomienda que se haga este tipo de multiplicación. 35 mililitros por kilogramo de peso. Esa cantidad multiplicada es la que deberías estar consumiendo. ¿Ya? Utilizar la sal de forma moderada es una recomendación que se da en todos los aspectos, ¿no? A veces cuando las personas tienen costumbre de comer afuera o en la calle o consumir constantemente chifas, menús, recordemos pues que los chifas son platos característicos altos en sodio. Aparte de la sal, le echan pues bastantes condimentos, saborizantes, ¿no? El glutamato monosódico y todo esto hace que se vuelva adictivo. Obviamente con un sabor riquísimo, nadie lo niega porque es muy rico el chifa, sin embargo, tiene mucha cantidad pues de sodio, ¿no? Entonces, en una gestante, el consumo continuo de esto no le iría para nada bien, ya que de por sí, por el cambio anatómico que sufre una gestante, recordemos que una gestante se suele hinchar, suele generar edematización en piernas. Y si a esto se le suma que no se cuida, consume bastante alimentos de la calle que tienen una cantidad de sal exagerada, entonces mucho más se le puede complicar ello, ¿no? Entonces, en casa siempre tratar de que la sal sea lo mínimo posible, sobre todo en esta etapa, para no complicar su estado de cambios anatómicos que de por sí ya hay. Los aceites vegetales, el aceite de oliva, que es el bastante común, está bueno. Y por ahí el aceite de chancho que está de moda, de cierta forma también, mientras sea para aderezos está perfecto, porque cuando hablamos de aderezos estamos hablando pues de porciones muy poquititas, ¿no? Porque el aderezo solo lo que se busca es pues que se sofría nada más. Pero si vamos a hablar de hacer papas rellenas, pescados fritos, pollos fritos, estamos hablando ya de una cantidad de aceite muy elevado donde el alimento tiene que quedar sumergido para lograr esta cocción de fritura. Entonces, se recomienda si por ahí usan la grasa de chancho, claro que sí para aderezos, ¿no? De una manera muy poca. Y el aceite de oliva también se puede usar para cocinar, pero si queremos aprovechar sus nutrientes al 100%, lo mejor es crudo, ¿no? Asimismo, algunos toleran el sabor, algunos no lo toleran ya cocido, entonces eso también va a depender de ello. Acá los pescados que hemos mencionado, ¿no? Los de gran tamaño es mejor que no se consuma, por lo menos en la gestante, como hemos visto, porque puede haber pues algún riesgo o complicación con el bebé. Entonces se recomienda en este caso peces de menor tamaño, ¿no? Se tiene que tratar de dejar de lado por lo menos por esta etapa el atún, el pez espada, que son peces sumamente grandes y que se sobreentiende que como han tenido ya una vida más larga, entonces, en su carne o en su consumo han tenido mayor cantidad de mercurio, que esto suele ser pues dañino. La- las frutas y verduras de igual manera se tienen que lavar correctamente, ¿no? En un litro de agua, tres gotitas de lejía o el famoso hipoclorito ¿cómo se llama? El hipoclorito de sodio que es la lejía y con eso se desinfecta. Cintia, eso es lo que acabo de decir hace un rato, la manteca de cerdo, ¿no? Que suele ser utilizada. Comer de forma frecuente y poco abundante, como eso también suele ser pues un problema que mientras el útero ha crecido también genera esta presión a nivel del estómago, ¿no? Entonces esto hace también de que así la gestante tenga náuseas y vómitos durante el primer trimestre, hay que manejarlo. Pero ¿qué pasa si esta gestante se extiende todo esto durante la gestación? Definitivamente la gestante va a terminar hospitalizada, que ya el manejo nutricional es totalmente diferente a lo que estamos mencionando. En un hospital ya se maneja la nutrición clínica. Muchas veces incluso esta gestante a veces ni siquiera come, entonces su alimentación se hace por vía netamente ya endovenoso directo, ¿no? Donde es una nutrición mucho más especializada, mucho más, digamos, enfocada en nutrir netamente ya
o mejor dicho, los nutrientes van directamente a la sangre donde se puede aprovechar todo lo que el bebé necesita. Entonces, cuando ya se hospitaliza una gestante, ya la nutrición cambia a nutrición clínica. Mientras tanto, si está en casa y todavía tiene estos tipos de vómitos, tratar de que los alimentos que coma sean pocos, pero constantemente esté comiendo para que se mantenga por lo menos nutrida. Y eso sí, seguir con sus chequeos para ver que no esté entrando en un estado de deshidratación o desnutrición, porque obviamente le va a afectar a ella y a su bebé. En caso de náuseas, que suele también ser un síntoma bastante común, no se suele de repente que se coma algún tipo de tostado, galletas. Lo importante es que trate de tolerar los alimentos poco a poco. En esta etapa de mayor náuseas y vómitos, lo recomendable es que sean pocos condimentos, porque mientras más preparación tenga el alimento, mayor vómito y náusea le puede dar. Las comidas ricas en grasas también no es el más confiable en esta etapa. Le genera muchas más náuseas, ¿no? Esta cantidad de aceite que puede sentir la gestante puede hacer que empiece a vomitar y eso le puede generar una deshidratación mayor. Algunas bebidas o alimentos irritantes, como por ejemplo el alcohol, ni hablar, no es la mejor opción, no está indicado para nada. Sin embargo, el café, si bien es cierto, algunas están acostumbradas a tomar, posiblemente en algunas mujeres esto les pueda irritar. Entonces, si ya se identificó que el café le está afectando en la etapa de la gestación, se suspende inmediatamente, ¿no? Todo lo que sea vinagres, especias picantes también, de todas maneras hay que reducir. Las frutas ácidas de igual manera. Si ya identificamos que le está haciendo daño a la gestante, se debe de suspender automáticamente, ¿no? Sin cuestionar más, porque lo que se busca es que trate de tener menos vómitos y menos náuseas para que así pueda tolerar los alimentos que netamente está tolerando o está recibiendo. Evitar la comida muy caliente, beber entre horas y no durante las comidas principales. ¿Qué pasa si justo va a almorzar y toma agua, ¿no? Con lo poco que está consumiendo se va a llenar y no se va a aprovechar la parte nutricional del alimento. Entonces lo ideal es que consuma agüita no antes de comer, sino que deje un espacio de media una hora para que al momento de que netamente coma sea aprovechado al 100% por el alimento y no por el agua. No debe acostarse inmediatamente después de las comidas, ya que mantiene el útero grande. La parte de las vísceras están presionadas, el estómago posiblemente está con algún tipo de irritación y después de comer se va a echar, esto le va a generar pues mayor incomodidad total, ¿no? Puede haber reflujo gástrico, puede nuevamente tener náuseas y vómitos, se le puede complicar muchísimo más. Entonces, en estas gestantes con este tipo de complicaciones es que coman, estén unos 20 media hora sentaditas o que caminen un poquito para que pueda digerir la comida y así poder descansar mucho mejor. ¿Qué molestias hay bastante frecuentes en el embarazo? El ardor, ¿no? ¿Cómo se pueden evitar? O algunos consejos bastante generales, que se coma igual de manera frecuente y poco abundante. Nada de acidez, de cosas ácidas, nada de ají, nada de gas, porque eso también genera una distensión abdominal mucho mayor, ¿no? Cuando hay ardor, se recomienda que los alimentos no sean nada pesados en grasas, sobre todo grasas saturadas o grasas trans, que hablamos de frituras. La clave acá es comer lento, ¿no? Y masticar bastante bien. Si masticas 10 veces, ahora masticas 20 veces, para que así la digestión sea mucho mejor y ayudes netamente al problema que tenga. Algunas gestantes incluso ya tienen gastritis, entonces es todo un reto definitivamente tratar de nutrirse en esa etapa, sobre todo cuando se complica. Si se sufre de estreñimiento, que sí se logra sufrir casi en la mayoría de veces, sobre todo si la gestante previamente, antes de gestar, no ha tenido pues un estilo de vida activo, no hacía ejercicios, ¿no? Entonces peor se le complica. Pero si esta mujer anteriormente tenía una vida activa, ahora disminuyó, pero todavía lo tiene, posiblemente no sea tanto su estreñimiento. Pero de no ser así, la cantidad de agua también tiene que definitivamente aumentar. Así como les comenté, 35 mililitros por kilogramo de peso es aproximadamente la cantidad de agua que uno debe comer. Frutas y verduras no deben faltar para nada día a día, que esto va a ser su mejor aliado para poder pues defecar a diario, ¿no? Legumbres y frutos secos unas 3 o 4 veces por semana por su alto aporte en este caso de aminoácidos que tiene. Es lo mejor que puede haber. En frutos secos se recomienda muchísimo entre todos, las almendras son las más destacadas por su aporte nutricional. Sin embargo, los frutos secos tienen alta también cantidad de grasas, saludables, pero tienen grasas, entonces no se recomienda tampoco una porción muy mayor. Basta con un puñadito, es lo mejor, pero a veces por ser tan de sabor agradable, solemos pues pasarnos de las cantidades muy fácil y esto hace también que el aporte calórico sea mayor. Entonces, una porción o un tipo de puñadito de 30 gramos sería más que suficiente. Salir a pasear siempre que sea posible. Esto se ve resumido en mantenerse activo físicamente, ¿no? Si por ahí no hace ejercicio,
Basta que ella camine, eso le va a ayudar un montón a regularizar la parte gastrointestinal a la gestante, ¿no? Es lo mejor que puede haber. No tomar laxantes a menos que el médico especialista lo indique, ¿no? Si por ahí no defeca la gestante en 3, 4, 5 días que puede pasar, tampoco es que ella lo solucione con algún medicamento porque decidió así, ¿no? Porque toda gestante siempre va a tener esa indicación bastante medida con lo que quiera hacer con respecto a medicamentos. Podría tomar de repente o comer más fruta, como las frutas que son características del laxante, como los arándanos, las ciruelas, la pitahaya, la granadilla, entre otros. Pero si ya hablamos de laxantes que son medicados, esto sí tendría que evaluarlo el médico especialista para ver qué tanta cantidad se suele tomar para no generar pues algún malestar extra, ¿no? Aparte de lo que está gestando. Esos alimentos son bastante ricos en fibra, por decir, ¿no? Como la mandarina, piña, avena, cebada, ensaladas verdes. Estas pasas de acá, si bien es cierto, también ayudan muchísimo a la parte gastrointestinal, también hay que consumirlo con moderación porque tiene alta cantidad de azúcar. Eso te eleva la glucosa, pero un montón. Entonces, una porción, un puñadito es lo ideal, no pasarse de ello. Por decir, los diabéticos, las pasas no son lo más recomendables porque tiene un alto aporte de azúcar. Como consejo general al estilo de vida, vamos a ver aquí, ¿no? Si se puede realizar ejercicio, por supuesto que es aceptable, obviamente, ¿no? Si el ginecólogo no ha visto algún tipo de riesgo de aborto, te encuentras en óptimas condiciones o por lo menos en una cantidad mucho mayor, está aceptable que la gestante haga ejercicios. Es lo mejor que puede haber porque le ayuda definitivamente a poder controlar estos tipos de repente de dolor o cómo va a empezar a tratar de respirar en el parto, ¿no? Entonces son cosas que sí favorecen muchísimo. Aparte de ello, 9 meses sin actividad física debilita el músculo, se vuelve un músculo mucho más flácido, pero si te mantienes haciendo ejercicio, un poquito de pesas, el músculo se mantiene. Entonces es importante definitivamente, si se puede hacer gimnasio y estás permitido porque te lo indicaron, no habría problema. De no ser así, el simple hecho de caminar, ¿no? También genera un montón de beneficios porque siempre caminando quemas también igual calorías o por lo menos te mantienes activa. ¿Se puede aprovechar bajo un horario adecuado para absorber la vitamina D de la luz solar? Claro que sí, ¿no? Pero igual no excederse por mucho tiempo porque también esto puede generar alguna insolación a la gestante y hay que cuidar de ello. El fumar no es definitivamente una opción, pues nada, nada saludable, ¿no? Ni fumar ni alcohol en la etapa de la gestación, por los componentes nocivos que tiene. Entonces, esto, si quieres que tu bebito le pase algo, toma. Ahora, si hay gestantes que han tomado, han fumado sabiendo, aunque no estaban embarazadas, como se dice, ¿no? Todo es un milagro de Dios de que no haya intervenido las partes nocivas que tienen estos productos en la formación del bebé. Entonces, se recomienda que no sea así. Asimismo, no solo es importante que la gestante no fume, sino que no esté cerca de personas que fumen. Ustedes, a ver, les hago una pregunta bastante sencilla. ¿Quién sale más dañino? ¿Quién fuma o quien recibe el humo del fumador? ¿Cuál es más dañino? Quien ¿Quién fuma? recibe. Quien recibe el ¿Quién, humo. quien recibe el humo, ¿no? Entonces, por ello existe la ley hoy por hoy donde se prohíbe que las personas fumen en un lugar cerrado, ¿no? Porque todo ese dióxido de carbono que está botando o esos productos que está botando el fumador, más daño les hace a los que están a sus alrededor. Entonces, en una gestante con mucha más razón, ¿no? No solamente es el hecho que ella no fume, sino que no esté cerca de personas que fumen, porque eso también puede alterar al bebé. Entonces, es importantísimo ello. Las bebidas alcohólicas, excitantes o todo tipo de repente de ciertos medicamentos que generen excitación tampoco se recomienda, ¿no? Porque puede ser tóxico. Toda medicación en la gestante de sí o sí debe ser siempre medicado o evaluado por el médico. Lo máximo que suelen dar a una gestante siempre pues es el famoso paracetamol, ¿no? Más allá de eso no. Entonces no se deben automedicar. Como consejo general, vamos a ver que el yodo también es importantísimo para el cerebro del bebé, pero en cantidades normales, ¿no? Por eso se recomienda la sal yodada, pero en cantidades normales, no es que se exceda. El hierro, sí o sí, también hay que tener en cuenta que siempre hay que tratar de poder tener las reservas completas constantemente en toda esta etapa, sí consumir todo lo que sea alimentos ricos en hierro, mejor si proviene de hierro de origen animal, ¿no? Ya que el hierro forma parte de muchas funciones, pero dentro de ellas, como función primordial, es el transportar oxígeno a las células, que es lo más ideal. En la deficiencia de esto, vamos a ver que el embarazo puede tornarse peligroso, ¿no? Puede haber quizás algún tipo de riesgo de aborto o la placenta que tiene que estar correctamente sana también y tiene que estar bien formada, puede en este caso debilitarse. Si la placenta se debilita, eso también se vuelve un riesgo para que el feto pues no tenga, digamos, un espacio
o digamos, su casita está débil, ¿no? Y esto se vuelve un riesgo de un posible aborto o sangrado constante. Entonces, por ello, hay que tener en cuenta siempre el consumo de hierro en esta etapa. Con respecto a las fibras, como hemos visto, es mejor reemplazar todo lo que sea con respecto a harinas blancas, siempre harinas integrales. Y lo que es verduras y frutas, porque también tienen alta cantidad de fibra en su composición. Entonces, eso no debe faltar nunca, siempre en medio plato, porque esto se combina con cereales y proteínas y queda excelente para que por lo menos ayude al peristaltismo intestinal, que es lo que también suelen sufrir las gestantes en una mayor cantidad. Muy bien. Esta es la última diapositiva. ¿Alguna consultas acá? Pueden activar sus audios, los escucho. Profesora, una consulta. Escuchamos Eh, hoy. Sé que los alimentos son importantes, pero en el tema del embarazo es más delicado, en el tema de verduras que no son sancochadas. En el lapso del tiempo que va a estar embarazada, ¿se podría dejar de comer ensaladas, o sea, que no sean sancochadas y no pasaría nada? ¿Agregar otra cosa de alimento por ese tiempo para proteger el embarazo o estaría mal? Lo que se podría hacer con respecto a las ensaladas es que podría haber riesgo de repente de contaminarse en ensaladas crudas y esto se tendría que recomendar o reemplazar con ensaladas cocidas. Pero las verduras no se debe dejar de lado porque digamos, el aporte fundamental para la fibra que lo va a necesitar la gestante y por el aporte de nutrientes, tanto de vitaminas y minerales, que también es importantísimo. Y hablamos pues de verduras de distintos colores, las hojas verdes que te aportan ácido fólico, que te aportan por ahí hierro. Entonces no se debe excluir para nada las verduras en una etapa o en esta etapa. Sí se puede con respecto a la cocción, como digo, puede ser mejor si cocidas, por ahí si la gestante ha estado enferma, para que no tenga riesgo de repente de contaminarse con algún otro microorganismo que puede estar en las verduras crudas que se suelen comer. Entonces se optaría por verduras cocidas para darle mayor seguridad. Y con el suplemento que le dan, le sugieren los médicos, por ejemplo, hay un suplemento que es la madre, no sé qué contiene, a veces ellos agregan eso a su plan de alimentación de una gestante, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las carnes, que también son un poco delicadas para una gestante, porque escuché un caso que a una embarazada por comer carne o digamos que le prepararon mal, le dio toxoplasmosis y Claro, eso también pasa. es Por bien eso que, peligroso. claro, sí, es cierto, en esta etapa es importante ver también dónde comes, ¿no? Bueno, es verdad que a veces también en los mejores restaurantes se les puede pasar, es cierto, pero es recomendable a veces hacer las comidas caseras para asegurarte qué es lo que estás comiendo. Pero en carnes, hablando en general, está pues la carne blanca, los pescados y todo, pero si nos enfocamos netamente en la carne roja, esa sí también se recomienda más que una vez por semana por el riesgo de ello y aparte por su digestión que es bastante lenta, por su alto contenido de grasa. Si bien es cierto, es rico en hierro, no es lo más recomendable el consumo frecuente como por ejemplo el pescado, ¿no? El pescado se te manda a consumir hasta 3 veces por semana, pero imposible la carne roja por su propia composición, a pesar de tener un alto contenido de hierro. Entonces, la mejor Hasta, recomendación es saber dónde comer o hacerte las comidas caseras si tú sabes lo que estás comiendo, ¿no? Para poder tratar de no claro. contaminarte o de repente adquirir algún tipo de enfermedad que lamentablemente a veces pues no lo adquirimos, ¿no? Por mala suerte o nos tocó a nosotros y suele pasar. Sí, profesora, está en las fresas, creo que, o sea, bueno, no consumo yo mucha fresa, tampoco cuando voy, así sea a un restaurante bonito, feo, no pido nada de lo que tenga que ver con fresa, porque sé que la fresa tiene un montón de parásitos que hay que tratar de lavarlo muy bien. Y creo que por ahí también es delicado para una embarazada, ¿no? En el tema de frutas, Exacto. carnes, ensaladas, o sea, es muy delicado ese proceso. Exacto, justo en esta etapa que estamos viendo, lo ideal es asegurarte muchísimo el lavado correcto de verduras y frutas, las carnes, ¿no? Por eso decía que para adquirir carnes hay que ver de qué procedencia están adquiriendo. A veces los precios bajos nos suelen llamar mucho la atención, ¿no? Pero olvidamos la procedencia, o sea, nos dejamos guiar por lo baratito, pero a veces no nos ponemos a pensar, a decir, pero ¿de dónde proviene esta carne? ¿Por qué está tan barata? Posiblemente donde han sido estos animales sacrificados no han sido de la mejor manera porque hasta para matar un animal hay que tener de cierta forma métodos, ¿no? Porque una muerte bastante
salvaje, por decirlo así, también hace de que el músculo pues se genere de una manera mucho más contaminada, por decirlo así. Entonces, en este caso, en los mataderos o en los camales, se considera que hay una matanza, digamos, adecuada de la carne de res, ¿no? O entre otros. Entonces, es importante ver o por lo menos analizar la procedencia, no solo guiarnos del precio. Listo, entonces si con eso sería todo, nos estamos despidiendo hasta el día viernes, que sería la segunda clase, ya para entrar poco a poco a los temas ya a profundidad y desglosados mucho más. Y entonces con eso nos estamos despidiendo Hasta el viernes, hasta el gracias. viernes. Cuídense muchísimo, bendiciones para todos. Viernes. Adiós, adiós, gracias. Adiós.